Bueno, hoy nos metemos de lleno en una historia que de verdad pone los pelos de punta. Nos vamos a Ina, Illinois, noviembre de 1987. Sí, una pequeña comunidad rural que ya vivía con cierto, digamos, nerviosismo por unos crímenes que habían pasado hacía poco. Exacto. El ambiente estaba cargado. Y la tensión se dispara cuando Keith Derdeen, un hombre conocido por ser súper puntual, un trabajador fiable de la planta de tratamiento de aguas, pues no aparece por supuesto. Algo totalmente fuera de lo normal en él. Tanto que la policía decide ir a ver qué pasa a la casa móvil donde vivía la familia. Y allí empieza la pesadilla. Dentro encuentran a Elaine Derdeen, de 30 años, embarazada de 7 meses, y a su hijo Peter, de solo 3 añitos. Muertos, brutalmente golpeados. Los habían atados y amordazado antes. Una escena terrible. La violencia fue tal que parece que desencadenó el parto de Elaine en medio del ataque. La bebé recién nacida También la mataron a golpes. es inimaginable. Y el arma, o lo que parecía ser el arma, Sí, un bate de béisbol, pero no uno cualquiera, sino uno infantil, uno que al parecer Keith le había regalado a su hijo Peter. es desolador pensarlo. Y en medio de todo ese horror, falta alguien. Keith Dardeen no está en la casa, ni su coche tampoco. Claro, y la primera sospecha, casi inevitable en esas circunstancias, recae sobre él. ¿Pudo cometer esa barbaridad y luego huir? Pero esa idea dura poco, muy poco. Al día siguiente, el misterio se complica todavía más. Mucho más. Porque encuentran el coche de Keith. Estaba aparcado cerca de la comisaría de Benton. Y el interior, bueno, tenía manchas de sangre. Y poco después aparece su cuerpo, en un campo de trigo cercano. Así es. Y la escena es también muy violenta. Keith tenía 3 disparos en la cara. Y además le habían mutilado los genitales. Madre mía. ¿Y los forenses? ¿Qué dijeron del momento de la muerte? Pues que murió más o menos a la vez que su familia. El análisis situaba la muerte en el mismo lapso de tiempo, pero era imposible saber si fue antes o después que ellos. O sea que pasamos de un posible y horrible crimen familiar a un cuádruple homicidio. Una masacre de una brutalidad extrema y encima sin un motivo claro. Exacto, porque no robaron nada importante, no hubo signos de agresión sexual en Elaine. La pregunta era, ¿qué demonios pasó allí? 30 detectives se pusieron con el caso. Interrogaron a cientos de personas, pero nada, ninguna pista sólida. Además, no había señales de que hubieran forzado la entrada en la casa móvil. Eso sugería que o bien las víctimas conocían al asesino o le abrieron la puerta confiados. Se empezaron a descartar las teorías típicas, ¿no? Deudas de juego. Pero Keith era muy ahorrador. Sí, era frugal. Tampoco encajaba una infidelidad o un ajuste de cuentas por drogas. Es verdad que encontraron un poquito de marihuana, pero pensaron que igual era del propio asesino, no de la familia. Entonces, ¿qué quedaba? ¿La policía apuntaba a algo? Algo personal y deliberado, decían. Incluso llegaron a pensar en la posibilidad terrible de un error de identidad, que buscasen a otra persona. Y luego estaban los rumores. Por la mutilación de Keith, por las circunstancias del parto de Elaine, se empezó a hablar de satanismo. Sí, esos rumores corrieron como la pólvora por la zona, pero la policía los descartó porque no había pruebas típicas, ni símbolos satánicos, ni velas, nada de parafernalia ritual. Lo que sí parecía es que el asesino o los asesinos actuaron sin prisa, incluso limpiaron un poco por encima. Mientras tanto, el miedo, claro, se apoderó de los condados de Jefferson y Franklin. La gente empezó a comprar armas. Cambiaron las costumbres. Los padres acompañaban a los hijos a todos lados después de cualquier evento. El impacto psicológico fue tremendo. Y el caso, pues, se quedó ahí, estancado, durante años. Hasta que, mucho tiempo después, aparece un nombre. Tommy Lynn Sells. Eso es, un asesino en serie que ya estaba condenado a muerte en Texas por otros crímenes terribles. Iba Sells y confiesa. Dice que él mató a los Dardeen. Parecía la respuesta, ¿no? El cierre del caso. Pero su confesión tenía problemas. Bastantes problemas. Muchísimos. Para empezar, dio varias versiones que se contradecían. En una decía que conoció a Keith en una parada de camiones o en un bar, no lo tenía claro. Que Keith le invitó a casa y le propuso un trío sexual y que eso le hizo estallar de furia. ¿Un trío? ¿Keith?
¿La gente que le conocía? Nadie se lo creía. Y en otra versión, Sells dijo que vio un cartel de "se vende" en la casa, que llamó a la puerta fingiendo interés, redujo a Keith, le obligó a atar a Elaine y a Peter, se llevó a Keith al campo, lo mató, lo mutiló y luego volvió. ¿Volvió a la casa? Sí, y según esta versión, entonces violó a Elaine, algo que los forenses descartaron, y mató a los niños y a la bebé. Las contradicciones son enormes. Y además, sabía cosas que habían salido en la prensa, detalles públicos. Pero fallaba en información clave. Exacto. Información confidencial que solo sabía la policía, como el sitio exacto donde le dispararon a Keith, si fue en el coche o fuera, o cómo estaba colocado el cuerpo de Elaine al principio. Errores muy sospechosos. Claro, eso hace pensar que igual se inventó partes, ¿no? Quizá lo de la proposición homosexual para justificar la violencia o... O simplemente para buscar más notoriedad, ¿sabes? Imitando a otros asesinos que confiesan crímenes que no cometieron. Además, la familia, los amigos, todos insistían en que Keith, y más con el miedo que había en la zona, jamás de los jamases metería a un desconocido en casa. Era muy protector. Y para colmo, la policía de Illinois nunca pudo interrogar a Sells en la propia escena del crimen, en Aina. No, las leyes de Texas lo impedían. No podían sacarlo del corredor de la muerte para llevarlo a Illinois. Y eso fue una limitación enorme para verificar su historia. Incluso la madre de Keith, Joanne, al principio tuvo esperanza, lógicamente, pero acabó por no creerse nada. Murió convencida de que Sells no era el culpable, antes de que lo ejecutaran en 2014 por los otros crímenes. Sí, una historia muy triste también para ella. Así que al final, a pesar de tener una confesión de un asesino en serie confirmado, el caso Dardeen sigue oficialmente sin resolver. Una familia entera aniquilada de forma brutal. Una madre, un hijo pequeño, una bebé recién nacida, golpeados hasta morir. El padre tiroteado y mutilado. Y una confesión tardía que, que está llena de agujeros y dudas más que razonables. Nos deja con esa sensación incómoda, ¿verdad? De que una confesión no siempre cierra un caso. No cuando los detalles no encajan. Desde luego. Demuestra que la verdad puede ser mucho más esquiva, incluso teniendo a alguien que dice «fui yo». Las preguntas fundamentales siguen ahí. El horror de Aina sigue presente, no solo por la brutalidad en sí, sino por esa sombra de duda que nunca se ha ido. Un recordatorio sombrío de que hay misterios que quizá se quedan sin respuesta para siempre. Puede ser que esa falta de cierre sea en sí misma la herencia más trágica de esta historia.